Hola, buenas noches. Sean cordialmente bienvenidos a esta sesión del CEDEC. Es la sesión, el capítulo número 1. Vamos a iniciar un tema que tiene que ver con el concepto de intuición. El título del tema, que va a durar varias sesiones, unas 14 sesiones o 14 sábados, tiene que ver con el tema intuición, canalizando al yo superior. Ese es el título del tema. El día de hoy vamos a revisar el tema, la introducción, y vamos a revisar también el capítulo 1. También les recuerdo que se les pidió de manera especial que estudiaran el libro Canalizando al Yo Superior, que es Edgar Cayce, Canalizando al Yo Superior, que se les envió recientemente por el grupo de chat, el grupo de WhatsApp. Entonces espero que hayan tenido la oportunidad para estudiarlo. Les recuerdo que la sesión del día de hoy va a ser más breve, porque es una sesión, digámoslo así, de estudio de un libro en particular, el libro que ahorita les comenté, y la idea básicamente es ya entrar a la práctica. Lo más importante quizás dentro de todas las enseñanzas espirituales tiene que ver con el concepto de aprender a escuchar a Dios. Y ese es un tema súper relevante porque es la clave de todo el proceso de avance que pueda tener un buscador de la verdad, del conocimiento. Se nos ha dicho a lo largo de la historia, sirva esta como introducción, de que el ser humano necesita intermediarios para poderse conectar con Dios. Y lo cierto que Edgar Cayce en particular comenta que uno de los atributos que tienen los seres humanos en particular es conectarse directamente con Dios, es decir, aprender a escuchar su voz y aprender a obedecerlo si es que lo quiere obedecer. Entonces, el día de hoy vamos a tocar esta introducción de este tema y vamos a ver el capítulo número 1, que es el capítulo con el cual iniciamos esta temática. Entonces, me voy a permitir compartir la pantalla para manejar la parte esta del resumen que tengo aquí establecido. Espero que se pueda percibir. Y aquí está, Intuición, canalizando al Dios superior. Edgar Cayce, ese es el título del libro, por si lo quieren buscar. Edgar Cayce, sobre canalizando su yo superior. El autor es Henry Reed. Henry Reed es un norteamericano que estudió bastante, es como, digamos, promotor del concepto del yo superior y es como una de las personas que ha estado respaldando y ha estado expresando temas referentes a Edgar Cayce, que Edgar Cayce investigó, estudió. Edgar Cayce se le conoce como el profeta durmiente. En el siglo pasado él estuvo canalizando a su yo superior, a su conciencia crística, y a través de él pudo apoyar a muchísima gente, a miles de personas, en el terreno de la salud, en el terreno de las lecturas de vidas que tienen que ver con vidas pasadas para poder resolver situaciones presentes. Y básicamente Edgar Cayce podía tanto entrar en el subconsciente, conectarse con el subconsciente de la persona o el inconsciente, y también tenía la capacidad de conectarse a los archivos acásicos, o digámoslo así, los archivos de luz, donde están todos los acontecimientos, todos los eventos de todos los seres que han pisado la Tierra y el sistema solar en particular. Pero bueno, básicamente eso ya lo veremos en otra parte. Es un tema que puede ser muy fuerte, muy profundo, pero el día de hoy vamos a empezar con este tema. Esta temática es muy interesante. Ya ustedes tienen el material, pero es súper importante encontrar como las claves para empezarlas a trabajar. La idea es que a partir de este curso ya todo, o la mayor parte de las cosas sean eminentemente prácticas. Hay que conocerlas, pero hay que darles la traducción de cómo las podemos manejar. Entonces vamos a empezar con esta temática. En la primera parte, básicamente lo que yo hice fue hacer un extracto de la introducción y del capítulo 1, obviamente incorporando mejor algunas ideas para que tenga una mejor exposición y obviamente la idea es que ustedes ya lo hayan leído previamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la introducción, básicamente lo que se nos dice, ¿qué es canalizar? Yo estaba investigando, siempre lo hago a través de digámoslo así, de un diccionario que me permite entender cómo lo ven las otras personas, o sea, cómo lo pueden percibir las personas y en general un concepto. En el concepto de canalizar a una persona, básicamente es introducir un elemento que permita conectarse con el torrente sanguíneo del cuerpo. Por ejemplo, aquí está canalizando a través de su mano y a través de este dispositivo médico para que puedan introducir medicamentos o un líquido o sustancias que puedan ser sanadoras a través
del sistema circulatorio del individuo a través de una vena pueden incorporarse. Entonces esto le llaman canalizar un paciente. Y también el concepto de canalizar o de canal, el canalizar también puede ser abrir canales para, digamos, mover o transportar líquidos o gases, por ejemplo. Un tubo es un canal, por ejemplo. Un canal de líquido o de agua, de un río, también puede ser un canal, es abrir un canal. Entonces, el término canalizar básicamente es eso. Es como transmitir para ser un instrumento, para ser un proveedor de algo, que puede ser energía, puede ser líquido, puede ser gases. En nuestro caso, canalizar tiene otra connotación, es una connotación más metafísica. De hecho, la palabra canalización la maneja y la introduce Edgar Cayce al inicio en esta etapa más reciente, aunque anteriormente se manejaba de otra forma. La palabra canalización nos lleva aparte al concepto que es algo fascinante, que también es una cuestión misteriosa y también se maneja como un fenómeno psíquico, pero lo cierto es que ya tiene mucha antigüedad en el tiempo. El concepto de canalización lo vamos a ver más a detalle, pero tiene que ver eso. Vamos a tratar de quitarle un poquito el aspecto fenoménico, el aspecto mágico o místico de ese concepto que es canalización. Entonces, este señor, Henry Reed, que es un estudioso de la enseñanza de Edgar Cayce, también recomienda dos libros, Despertando tus poderes psíquicos y Los misterios de la mente. Para aquellos que los puedan encontrar en internet o de alguna forma en Estados Unidos seguramente están en la Fundación ARE, la Asociación para la Investigación y la Iluminación que creó Edgar Cayce y que mantiene todo el arsenal del conocimiento que Edgar Cayce canalizó. Que la palabra canalización en este término es básicamente que el individuo puede transmitir un conocimiento o transmitir una conciencia o un mensaje o información que propiamente es de un nivel más elevado, que es de un nivel más, que permite una mayor amplitud de la conciencia. De hecho, canalizar básicamente se refiere a aportar o transmitir información y mensajes o conocimientos que pueden dar un cambio a la realidad o a la visión que tenemos presente. Entonces, este sería como la introducción del tema. Por ejemplo, en esta parte, en el punto número 3, a diferencia de una canalización de un espíritu, que muchas veces nosotros tenemos la idea de que un espíritu o un medium, así se le llama, un medium es una persona que puede canalizar a otro espíritu, o entre comillas, otro espíritu posee el cuerpo de esa persona que tiene esa habilidad y esa persona puede transmitir o puede hablar, usar la voz, puede usar la voz o el sistema, digamos, de voz del individuo, el espíritu puede usarlo para poder transmitir un mensaje o etcétera. En algunos casos, por ejemplo, como Ghost, la película La sombra del amor, esa película es muy bonita porque básicamente se trata de un joven que pierde la vida, que ama a su novia, pero tiene que buscar a una persona que es medium, que es una negrita de raza negra, y esa es muy simpática y ella, hagan de cuenta que ella permite que el espíritu de ese joven pueda usar su cuerpo y sus cuerdas vocales para que pueda expresar el mensaje a la novia, por ejemplo. Y a diferencia de estos términos de que se manejan mucho en las líneas espíritas, de canalización, de mediums, de las cuestiones de posesión, y bueno, se van hasta el extremo de películas medias grotescas como El Exorcista, La Posesión y no sé qué tantas cosas, lo cierto que a diferencia de este concepto de canalización de un espíritu, Cayce en su condición de canal en trance también podía ver a distancia, o sea, aparte podía hacer eso, pero iba más allá. Él a través entraba en trance, se aflojaba su corbata, se recostaba en un sofá y él a través del nombre de la persona, del lugar donde estaba, de la fecha de nacimiento, su propio yo superior o su conciencia maestra, podía proyectarse al lugar donde estaba la persona que necesitaba asistencia o se le hiciera un estudio, por decirlo así. Entonces, Edgar Cayce, a diferencia de las posesiones y mediums y todo eso, también podía ver a distancia el funcionamiento del cuerpo, como si tuviera un microscopio. Podía diagnosticar, hacer como una radiografía de todo el sistema del cuerpo y podía entender cómo estaba operando su sistema o sus sistemas. También comprendía eso que veía y también podía describírselo a otras personas. Y también podía sugerir
qué era lo mejor para recuperar la salud del cuerpo de esa persona. Entonces, en este sentido, Edgar Cayce tenía una capacidad y una sabiduría, un discernimiento que trascendía el simple conocimiento de las cosas. Es decir, no perdía del todo la conciencia, aunque estaba en un estado, digamos, alterado de conciencia, porque Edgar Cayce vibraba en una conciencia superior y ciertamente que estaba en un estado como de trance. Lo cierto que era que sí, pero a diferencia de un medium, que es lo común que conocemos o que podíamos ver en películas, Edgar Cayce tenía una conciencia muy luminosa, muy lúcida, que transmitía la información para una curación. También se dice que Edgar Cayce tuvo un tiempo, hubo periodos cortos en los cuales algún espíritu podía aprovecharse de alguna forma o podía participar y podía hablar a través de su boca. Pero lo cierto que eso fue periodos muy cortos. O sea, cuando Edgar Cayce comprendió, dejó eso porque algunos espíritus en buena intención le pedían que querían ayudar su trabajo. Pero él dijo, no, yo quiero canalizar a mi conciencia superior, a mi yo superior, a mi guía, y quiero ser yo el que pueda transmitir eso. De hecho, Edgar Cayce en estado de vigilia empezó a tener mayor sabiduría, mayor comprensión, inclusive canalizaba a nivel despierto, era más intuitivo, era más perceptivo. Entonces, todos los medios de canalización, si son con un fin benéfico, productivo, de hacer el bien, obviamente por los frutos se conoce el árbol. Pero aquí lo que quiero yo es distinguir el concepto de lo que es un medium o un canal, por ejemplo, espírita, a lo que es un canal que va más allá, porque puede ser válido el servicio de un medium, de que canaliza a un espíritu que necesita consuelo, que necesita liberar a la persona que puede estar obsesando, pero lo cierto que siempre hay niveles más altos. Por ejemplo, una persona que tiene conciencia y es capaz de poder captar a su Dios interior, a su yo superior, obviamente tiene digamos, una comprensión y una evolución más alta. Aunque el otro servidor, el que es el medium normal, pues lo puede estar haciendo inconscientemente y haciendo su labor. Ahorita vamos a ver que canalizar no nada más es estar callado, estar en trance y que haya alguien que esté hablando a través de uno. No es el caso del todo. Eso sería lo importante en esta parte. Y aquí está la imagen de Edgar Cayce. Hay algunos libros de él, pero hay muchos que otros autores e investigadores han tomado a Edgar Cayce como referente. Le llaman el médico holístico o el que fundó la medicina holística, porque Edgar Cayce, en estado de trance, era capaz de poder proyectarse al pasado de la civilización humana y de otras civilizaciones, pero también podía proyectarse al futuro como posibilidades. Y también Edgar Cayce, a través de lo que él dejó, de las 3.200 y tantas lecturas que hizo, otros autores e investigadores, psicólogos, médicos, psiquiatras y todo, han escrito muchas obras. Y son obras muy buenas, por ejemplo, la que habla sobre la reencarnación, también de la obra de Canalizando al Yo Superior, que es buenísima. Hay algunas obras, por ejemplo, del uso de los colores en la curación. Hay otro libro que habla mucho sobre medicina holística, para tratar muchísimos padecimientos. Por ejemplo, aquí está el profeta durmiente, Edgar Cayce, está la vida y obra de Edgar Cayce. Entonces, esto es un homenaje para él y bueno, vamos entonces a continuar con el tema. Y también recordarles que el día de hoy en particular es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Entonces hacemos un llamado a nuestra conciencia y a los espíritus mayores, a los seres de luz, para que nos ayuden a colaborar en positivo para aquellos hermanos que puedan estar pasando esa prueba. La prueba de tener una tentación o tendencias al suicidio, que finalmente esta instrucción, curiosamente, empieza el día de hoy y se va a hablar de la inmortalidad del espíritu. Y se va a hablar propiamente de que hay una salvación. La salvación mayor está en el conocimiento de uno mismo y aprender a conectarse con el yo superior. Eso sería como la salvación para todas las cosas, para todos los problemas, para todas las situaciones en las cuales no encontramos salida. Y sirva también en la presente instrucción para recordarles que en los archivos acásicos, en los archivos de luz, o digámoslo así, donde está registrado todo lo que ha acontecido, inclusive todos los detalles, pensamientos, emociones, acciones de todos los seres, están ahí. O sea, ahí se puede saber que hay un vasto conocimiento ancestral. O sea, tenemos conexión con la fuente.
conexión con Dios. Y podemos, digámoslo así, en un momento dado, si no tenemos la respuesta, tenemos la certeza de que existe un tiempo, espacio, un lugar, una conciencia o esa macroconciencia que tiene el conocimiento. Basta poder conectarnos con ella. O sea, la idea es no tener desesperación, no tener como sufrimiento porque no tenemos la respuesta ahorita, pero la podemos tener propiamente en su momento. Entonces, ese sería. Y se dice también que la canalización no nada más es ser medium. Por ejemplo, la inspiración, cuando un artista está inspirado, cuando alguien crea una obra de arte o la creatividad misma, son aspectos profundos y prácticos de la canalización. Alguien que escribe una novela o que crea un poema, por ejemplo, es un canalizador de pensamientos sublimes. La capacidad de elevar a otros a otro estado de conciencia mayor y exteriorizar lo mejor de las personas, también eso es canalización. Forma parte de lo que llamaríamos canalización. Entonces aquí el objetivo es no limitar el concepto de canalización. Edgar Cayce decía que había muchas formas de canalizar, no solo el poder de expresar una entidad espiritual, su pensamiento a través de la voz del individuo. Eso va más allá. Por ejemplo, sí es valioso el entendido de que, por ejemplo, en la época del siglo pasado, de Allan Kardec, de las hermanas Fox en Estados Unidos, pudieron percibir fenómenos psíquicos. Por ejemplo, el movimiento de una mesa que giraba y que se elevaba, fue algo sorprendente en Francia, inclusive en Estados Unidos también. El golpeteo que le hacían, por ejemplo, las hermanas Fox, entonces era algo que tocaba y un uno era un sí, dos golpes era no, por ejemplo, y era la forma en que las hermanas Fox, la familia Fox, pudieron comunicarse con un espíritu porque no había nadie físicamente. Entonces, eso es muy valioso porque eso empezó a demostrar que el espíritu sobrevivía a la muerte. Es decir, empezaron a haber evidencias, digámoslo así, físicas, por no decir científicas, de que la vida continúa, que después de la muerte hay algo que permanece. Entonces, pero más allá de canalizar ese tipo de espíritus, por decirlo así, o entidades, debemos de entender de que canalizar tiene muchas manifestaciones, a través de la inspiración, a través de la creatividad, a través del servicio que podemos dar a los otros, de elevar las conciencias, todo es canalizar, todo es Dios, por decirlo así. Entonces, más allá de lo fenoménico y de lo confuso que puede ser este tema, lo más importante dentro de todo esto es sacar como los elementos más preciosos de esto. Y particularmente yo diría el descubrimiento de poder canalizar al yo superior, es decir, de poder escuchar a Dios y de poder establecer una comunicación directa con el Padre, con la fuente. Eso es lo más valioso que pienso yo deberíamos enfocarnos. Entonces, ahora sí, propiamente, vamos a pasar al capítulo 1. La parte anterior simplemente fue una introducción. Entonces, aquellos que quieran investigar más, que quieran encontrar los libros, que quieran leer la vida y obra de Cayce, o inclusive aquellos que quieran estudiar los descubrimientos de Allan Kardec, que es como el codificador de la doctrina espírita. Él es un científico, un pedagogo, que tuvo la función, vino a cumplir un servicio de tratar de una manera más científica el concepto del espiritismo, el concepto de la vida en el más allá y todo lo que tiene que ver con la conexión o la comunicación con entidades espirituales. De ahí salió toda la doctrina espírita, que también es muy valiosa y muy respetable y que también es importante conocer. Por ejemplo, cómo evoluciona el ser humano, el concepto, por ejemplo, qué pasa con las personas que se suicidan, que el concepto de que el infierno no existe, el concepto de que somos creadores, el concepto del ángel guardián o el ángel de la guarda y muchos otros conceptos que van mucho más allá. De hecho, es una doctrina muy amplia, muy vasta y ciertamente que es muy respetable, muy valiosa para aquellos que quieran investigar más acerca de la vida después de la vida y la inmortalidad del alma. Entonces yo sí la recomiendo estudiarla como información y ponerla a prueba también, porque tampoco hay que creer todo lo que nos dice, lo que se nos dice, y hay que tener el propio discernimiento. Entonces vamos a pasar al capítulo 1. Capítulo 1, que es canalizar. Y fíjense cómo empieza este capítulo. Empieza un poco místico, bastante
espiritual, digo yo, pero la verdad que yo puse esta imagen y no es porque sea muy religioso o muy católico o muy creyente de los ángeles con alas. Lo puse porque esto es lo que me recuerda a mi niñez. O sea, mi infancia, mi madre tenía y mi abuela tenían una imagen de esto, del llamado ángel de la guarda. Y me recuerda mucho el amor y la fe que me inculcaron en la línea cristiana, católica al inicio, del ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Era una oración que se nos inculcó y se nos pedía que la rezáramos cada noche. Y esta imagen, pues es una imagen muy bonita, muy angelical, donde veo a unos niñitos que van pasando un puente y aquí había una madera que faltaba, pero que siempre había como la protección de algo invisible. Entonces, canalizar a ese ángel guardián, aunque quizás no tenga alas, pero nos da una imagen de algo que es real, pero que está mistificado, que está embadurnado o embellecido con las cuestiones, digamos, mitológicas, alegóricas, como es un ángel, como alguien que tiene alas, que tiene una aureola, y bueno, es respetable. Sin embargo, cumple la función de educar, digámoslo así. Entonces, aquí empieza el capítulo 1. Dice así: hágase tu voluntad, oh Señor, no la mía. En mí y a través de mí, sea yo siempre un canal de dicha, hoy, ahora, para quienes entren en contacto conmigo. De todas las maneras, que mis entradas y mis salidas estén en consonancia con lo que tú deseas que yo haga. Te invoco, estoy, mándame, utilízame. Entonces, una oración donde la voluntad del individuo se pone a favor, digámoslo así, de la voluntad superior. Es una oración que uno la puede hacer y puede copiarla o puede hacerla a su forma. Entonces, empezando el capítulo 1, aquí se nos dice que lo importante es canalizar constructivamente el talento, que muchas veces está mal empleado. Por ejemplo, una persona que tiene una habilidad, por ejemplo, que es un líder nato, puede entusiasmar a otros a hacer obras inadecuadas. Entonces tiene un liderazgo, pero canalizando constructivamente esa energía de liderazgo es favorable, porque está canalizándose para el bien. Una persona, por ejemplo, que hace mucho deporte y tiene mucha fuerza, puede usar su fuerza para hacer daño, pero también si la canalizamos para que instruya a otras personas, para que dirija a niños o a jóvenes que son débiles, que les enseñe a hacer ejercicio, que les enseñe a jugar, sería canalizar constructivamente un talento o una habilidad que tiene, una cualidad que tiene. Porque una cualidad mal canalizada se vuelve en un defecto. Por ejemplo, alguien que tiene dinero puede canalizar adecuadamente el dinero o puede usarlo para explotar más a sus semejantes. Entonces, en el libro hay un ejemplo de alguien que canalizaba mal su energía, criticando a los profesores, pero luego se le dio un espacio para que aprendiera a canalizar en el periódico mural adecuadamente su capacidad de crítica y de análisis, por ejemplo. Entonces, la energía creativa a través de un canal constructivo. O sea, tenemos energía y hay que el canal trabaje constructivamente. Ese sería el punto. En la introducción del libro también se habla de Kevin Rierson en el programa de Shirley MacLaine, que es una artista norteamericana, donde se da el caso de que Kevin canalizaba a 4 entidades diferentes quienes hablaban a través de esa persona, de Kevin. Y también se veía que inclusive él era capaz de que algunas entidades pudieran usar su cuerpo sin que él estuviera consciente. Obviamente era otra forma de canalización porque él estaba inconsciente. Pero aquí se habla y se da el caso de Shirley MacLaine, que es una artista norteamericana, o lo fue, no sé si todavía viva, pero era una persona estudiosa de cuestiones metafísicas y tenía su programa. Entonces invitó a este Kevin y Kevin dio muestras de cómo era la canalización de seres espirituales. Entonces también se habla de los archivos acásicos o galerías de los registros, donde dicen esas entidades que todos los pensamientos y experiencias de todos los seres se hallan almacenados y que se puede consultar o se puede acceder a ellos a través de métodos psíquicos, métodos de la mente, usando la mente, por decirlo así. Entonces, esto es una información que viene llegando a través de este libro, ¿no?
Entonces, algunos mensajes de lo que se narra en el capítulo 1, algunos de los que canalizan a estos seres decían que no venían a salvar al planeta y especificaba que los seres humanos tienen todo el poder para salvar su propio planeta. Que también decía que creamos nuestra propia realidad al elegir y al tener la capacidad de cambiar y de amar. Ese era otro de los mensajes que ponían. También decían que somos amados profundamente por entidades mayores, como si fueran nuestros hermanos mayores, y también que somos capaces de amar profunda e intensamente a los demás. Tenemos esa capacidad. Y la otra mensaje que mandaban, que decían a través de los canales, era que nos atreviéramos a soñar y valorar nuestros propios sueños, porque a través de los ideales, de los sueños, de los deseos que tenemos por lograr algo, por ser alguien, tenemos capacidades creativas, tenemos el poder de crear. Entonces, esta es la introducción del capítulo 1. Dice algo también muy importante que yo quisiera reforzar, que lo importante no es el mensajero. O sea, puede hablar y alguien y decir que es el mismo Jesús, o que es María, o que es un ángel, o un profeta, o un extraterrestre, o alguien, pero lo más importante no es el mensajero, es el mensaje. Entonces, dicen ellos que si la información nos es benéfica, hay que usarla, y que si no la consideramos conveniente, hay que desecharla. Entonces, en el libro, en el capítulo 1, se habla de seres como Lazaris, que es un espíritu no humano, Bechar, que era un extraterrestre, Ramta, que hay una enseñanza de Ramta muy, muy moderna, que se supone es un guerrero de hace más o menos 35,000 años. Entonces, esto puede ser cierto, puede que no lo sea, pero lo cierto es que el mensaje, la información que pueden traernos, la claridad que nos pueden dar, pues ciertamente hay que ver la posibilidad de valorar. Entonces, a grosso modo, lo que es canalizar, básicamente, pues se habla de personas que canalizan extraterrestres, personas que canalizan mensajes de la Madre María o de la Virgen María, personas que canalizan seres como, no sé, Beethoven, o seres como poetas que fallecieron ya, o escritores, que finalmente son mediums que pueden recrear o simplemente canalizan obras de seres ya fallecidos, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, y esta es una pregunta una exhortación que les hago, imagínense ustedes que ahorita pudiéramos tener, no necesariamente un medio, pero pudiéramos tener un aparato, un televisor, tipo televisor, donde se proyectara el mensaje de una persona famosa como por ejemplo Sócrates, o por ejemplo Platón o Pitágoras, o por ejemplo Hipatia de Alejandría, por ejemplo, o que se expresara una persona como, no sé, alguien conocido pero ya fallecido. Entonces, alguien que nos puede aportar, o por ejemplo, que se pueda proyectar el mensaje de una persona que es un científico de otro planeta, de otro sistema solar, que nos puedan aportar conocimiento médico o conocimiento científico, o por ejemplo, el mismo Jesús de Nazaret, que pudiera, no sé, de alguna forma, con algún mecanismo, hacerse presente en nuestra vida moderna. Eso sería como algo que nos asombraría tremendamente. Y bueno, ya no se diga aquellos que han canalizado mensajes como tipo profecías. Y hablábamos de la película Ghost, la película Nuestro Hogar, que salió a través de un medium, que es este Chico Javier, y que canalizó a un ser que se llama André Luis, el doctor André Luis. Y se supone que André Luis en la película Nuestro Hogar desciende al umbral cuando fallece, es un ser que ya murió el cuerpo, pero su espíritu desciende al umbral y él es médico, fue médico de profesión, y él se dedicó y ahorita sigue trabajando en dar todo el conocimiento del plano espiritual. O sea, a través de múltiples obras, múltiples libros que dictó a Chico Javier, y Chico Javier escribió porque tenía la capacidad de canalizar a través de la escritura, canalizó todo lo que le dictaba André Luis. Y André Luis también tiene su mentor, o lo tenía, que era Emanuel, que era una persona que había contactado a Jesús en la época de los romanos. Entonces, si eso es verdad o no es verdad, pero realmente ahí está. Inclusive es curioso el caso, y lo pongo como ejemplo. En Brasil se dice que un joven, un muchacho mató a su amigo,
y lo metieron a la cárcel. Pero ese amigo que murió, o sea, el amigo que murió, buscó la forma de comunicarse con las personas y decir que su amigo no lo había matado intencionalmente, que habían estado jugando con un arma que encontraron y que se les fue un tiro. Entonces es curioso porque el medium, que no me acuerdo si fue Chico Javier, que escribió lo que le dictó el joven que había fallecido, usó su mano y firmó la carta. Entonces la letra y la carta fue firmada con la mano del canal, que en este caso era Chico Javier, pero era a través de un espíritu, el espíritu del joven que había fallecido, escribió y dio testimonio y firmó la carta. Y curiosamente esa carta la metieron al juzgado, la metieron ahí al régimen legal de Brasil, y hicieron el estudio y encontraron que la firma era idéntica a la firma del joven vivo. Y eso fue el primer, digámoslo así, hecho contundente donde se admitió digámoslo así, como una prueba posterior a la muerte de un individuo. O sea, eso es algo que creo que ningún país del mundo se ha dado esa posibilidad. Y eso es un ícono, eso marca un ícono, marca un hito en la parte de lo que sería la influencia de los espíritus o entidades desencarnadas en el plano humano. Y para mí es algo extraordinario. En el terreno de México no nos quedamos atrás. Pachita, la señora que hacía curaciones y que hacía cambios de trasplantes de órganos a nivel etérico, a nivel invisible, es algo extraordinario. Pero también hay, por ejemplo, cuestiones fuertes como el vudú, como el manejo de santería y todas esas cosas que se usan usualmente para el mal. Digamos que la misma fenomenología de canalizar, de mediuminidad y todo eso, se puede usar tanto para bien como para embaucar y engatusar, sacar dinero. El caso de los canalizadores, digamos, de extraterrestres está Sixto Paz, que también es un tema interesante. Sixto Paz Wells es un contactado peruano, creo que es peruano, que él tuvo la posibilidad de empezar a practicar la meditación y empezó a entrar en estados profundos con su familia, y en una de esas recibe conexión con unos seres que venían de un satélite, creo que de Júpiter o de Marte, y finalmente se hace la conexión a nivel telepático, a nivel mental, y se corrobora con los avistamientos de naves en la zona donde se le avisó a Sixto Paz que iban a presentarse como muestras de evidencia. Entonces, este tema, que pudiera ser muy fenoménico, muy extraño, muy, muy raro, y ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Pues tiene que ver mucho, porque esto nos da la claridad, si es que lo corroboramos, si es que lo validamos como tal, de que hay una influencia de entidades invisibles que a través de diferentes medios los seres humanos pueden ser canales o transmisores de su mensaje, o transmisores inclusive de curaciones médicas, que inclusive la medicina moderna no se explica. Y eso hay casos típicos de curaciones que antes de la operación psíquica, por decirlo así, tenía una radiografía con una cuestión. Y después de eso, pareciera que el mal se extirpó, se hizo cirugía de alguna forma, aunque no se haya metido ningún bisturí físico. Y eso es extraordinario. O sea, si ustedes lo consideran así, yo lo veo, yo digo, bueno, es que estamos rompiendo una limitante entre un plano invisible y el otro visible. Entonces, ahorita vamos a pasar a la parte de la historia de la canalización de manera breve, pero es importante que lo que estamos viendo aquí, pues tratemos de entender para dónde va o cuál es la trascendencia en mi vida personal. Eso sería lo más importante. Y miren, antes de empezar, para que no se me vaya la idea, me recuerdo que hace como 2 meses, estuve en una lonchería, una señora me me sirvió comida y me puse a platicar con ella. La señora es de por aquí del barrio, de La Guerrero, y ella me decía que iba a una iglesia cristiana, evangélica, creo, donde hacían cada una vez a la semana una oración y sanación. Y yo le dije, bueno, ¿y cuál es su experiencia? Yo soy muy curioso. Y le pregunté, dice, bueno, lo que pasó es que mi esposo
le detectaron que le tenían que hacer una operación del riñón, creo que se lo tenían que quitar, porque ya estaba fuerte y todo. Entonces yo le dije a mi esposo, vente a la oración. Y dice que ella se puso en la oración y ella se ha dado el caso de que ella hay veces pone su mano en las personas o sobre la cabeza de la persona y piden a Dios o a los ángeles o a los seres de luz que ellos consideran, a Jesús mismo, a María y a los seres, piden que interceden por él para que lo curen. O sea, entonces se juntan un montón de gente, personas, y ella la tienen como una persona que el Espíritu de Dios la escucha, digámoslo así. Entonces ella sí lo hizo con su esposo porque tenía ya que en 15 días tenía que operarse. Se tenía que ir a operar porque le dijo el doctor, mire, ya aquí están los estudios y esta cosa está así y usted se tiene que hacer una operación, una cuestión fuerte. Entonces ella jaló a su esposo, lo llevó, ella puso particularmente la mano en él y sintió que hubo un cambio. Y me dice que cuando regresaron a su casa, en la noche como que estaba inspirada y le dijo, mira, siento que necesito volverte a hacer esto. Y en ese momento el señor ya estaba mal, ya tenía como los síntomas de malestar fuerte. Entonces la señora pues le puso sus manos y todo, y curiosamente el señor sintió que se le iba el dolor, que se le desvanecía el problema, y dijo, oye, creo que algo me pasó, o sea, creo que funcionó. Y dice, bueno, pues pedimos con el favor de Dios, de Jesús, etcétera, y fueron al día siguiente a hacer los estudios otra vez. Y el doctor dice que no se explica por qué, cómo le hizo para que no tuviera ya nada, inclusive que la operación no se podía hacer porque no había cosa que se tenía que operar. Entonces para mí yo dije, wow, está interesante que hasta este nivel, estas cuestiones, no sé, de canalizar, de pedir oración, de la oración comunitaria, sean peras o sean manzanas, este mismo efecto que me dijo la señora, lo he visto con otras doctrinas, otras religiones, o sea, en el hinduismo, en el budismo, en la metafísica y en otras cosas ha sucedido. Aquí lo interesante es entender cuál es el mecanismo, cómo opera y cómo podríamos coadyuvar a que eso se dé, para que eso funcione más y mejor y se pueda replicar un método de curación del tipo no convencional, porque obviamente esto no lo van a aceptar normalmente los médicos ni las farmacéuticas. Pero lo cierto es de que hay evidencia de que eso ha sido posible. Como también hay mucha charlatanería y hay situaciones de embaucar y de sacar dinero, ¿no? Entonces yo creo que esto, puede ser algo muy novedoso, muy profundo, que es como una llamada de atención para que podamos mirar más hacia estos temas, ¿no? Entonces, hablando de la historia de canalización, la canalización es un tema bastante ancestral, donde está el concepto de la creencia en la sobrevivencia del cuerpo, del espíritu, ya ahí se empieza a hablar de la inmortalidad del alma. Tenemos los chamanes, los curanderos que hablábamos. El libro egipcio de los muertos también habla de que el espíritu contacta el plano de los muertos, por decirlo así, que para ellos están vivos. En el caso de los chinos crearon una especie de ouija que es como una vara, la cual lo agarran dos personas y la vara empezaba a escribir letras o jeroglíficos, digámoslo así, sobre la arena. Y era una forma de interpretar lo que transmitían los otros seres del otro lado. Los oráculos griegos también era importante, el concepto de que iban con las pitonisas y el oráculo de Delfos, por ejemplo, que era muy conocido en Grecia, donde iban a consultar a los dioses, por ejemplo. Y bueno, no se diga de los que han canalizado todo lo que es la doctrina judía cristiana o la judía hebrea o el concepto hebreo de los hebreos acerca de Dios, de los 10 mandamientos, y hay un cúmulo de seres que han sido canales o instrumentos para canalizar un mensaje, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, partiendo de Moisés, luego Salomón, Samuel, Daniel, Elías, Ezequiel, Jeremías e Isaías, entre otros, los profetas que llaman. Y en en el Testamento Nuevo, en el Nuevo Testamento, pues obviamente Jesús como personaje principal, Saulo de Tarso, la bajada del Espíritu Santo a través de las llamas, el concepto del conocido Juan, el discípulo amado que escribe el Apocalipsis, que es una canalización, canalizó el Apocalipsis,
Santa Teresa de Ávila ya en la Edad Media, San Juan de la Cruz en sus misticismos, en sus visiones. Luego, posteriormente, por ejemplo, en Estados Unidos, está el concepto de que alguien canaliza a Moroni, el ángel Moroni, que le da las tablas de la ley y se crea la religión mormona. También el espiritismo en América con las hermanas Fox y particularmente en Europa con Alan Kardec que codifica el espiritismo, o sea, hace la codificación, las enseñanzas del espiritismo. Entonces, en la historia de la canalización hay mucho de dónde cortar. O sea, muchos seres que fueron mediums o instrumentos o canales o inspirados, profetas, que trajeron un mensaje que no era de ellos, que era un mensaje de Dios o de Jehová o de Yahvé hacia el pueblo, etcétera. Entonces es algo muy interesante esto. Entonces, en el caso particular de las experiencias psíquicas de Edgar Cayce, la historia de Edgar Cayce pertenece más al campo de la hipnosis o del inconsciente o del subconsciente que al del espiritismo. Como yo lo decía, Cayce sí en algunos momentos sí fue medium, por decirlo así, pero en estado de trance él podía explayarse, o sea, su conciencia macro o su conciencia superior tenía la capacidad de ser más perceptivo y de poder interactuar con el paciente mismo, porque había pregunta y respuesta. Entonces, Cayce llegó a la conclusión de que todos somos canalizadores por naturaleza. Y refiriéndose a sí mismo cuando estaba en trance, él apunta a lo siguiente, y él lo dice de esta forma. Fíjense lo interesante de este texto. Al aplicar las fuerzas físicas, tal como éstas se manifiestan en el mundo material, los individuos con frecuencia no tienen presente el hecho de que toda fuerza, según se manifiesta en el mundo material, emana de esa fuente que dio el ser al mundo. O sea, quiere decir que toda la energía, aunque la usemos nosotros físicamente, procede de esa fuente. Toda. Como muchas de las cosas están aparentemente al alcance de la persona, se atribuyen al talento del individuo o a la falta de habilidad, o se piensa que son obra del hombre exclusivamente, en lugar de pensar que ese hombre o esos hombres o esas circunstancias no son más que los canales a través de los cuales se manifiesta esa fuerza única que les dio el ser. Entonces aquí lo que se dice que el simple hecho de que nosotros procedamos de una fuente divina o de Dios o como se le llame, una fuerza creativa inteligente, tenemos en sí, somos como mediadores o canalizadores de esa energía, a través de la energía física, a través de la mente y a través de las emociones. Por ende, también estamos conectados, estamos interconectados. Es decir, estamos como si las neuronas que están interconectadas, el sistema solar, el universo, la galaxia, el cosmos entero, está interconectado. Toda la raza humana está como esto. Entonces se dice que el ser humano es un canal de energía divina. Y esto la ecología nos lo dice, que de todas formas, que nos enseña que toda forma de vida está interconectada. Por ello, todos somos canalizadores y todos estamos interconectados. Al estar interconectados, todos canalizamos. Y el ejemplo típico es el ejemplo de las neuronas, que están interconectadas. Las neuronas, las dendritas, y todo esto es una interconexión profunda. Y en el universo igual. Entonces, esto lo vamos a ver más a detalle, pero lo cierto es de que no podemos estar separados de la fuente. Nosotros procedemos de la fuente, contenemos la fuente en nuestro interior y estamos interconectados. O sea, la mente cósmica, nosotros usamos parte de esa mente también para pensar, pero también tenemos la conexión espiritual. Entonces, esto sería como la primera parte de este tema. Es un tema un poco fuerte, pero es un tema interesante. Aquí le voy a hacer un alto para abrir un poco el espacio de preguntas, comentarios y respuestas. Entonces, por favor, espero que, digo, el tema, me voy un poco rápido, quizás, siempre no sé por qué me voy rápido, pero lo interesante es que este tema ya lo leyeron ustedes. Y lo más interesante es como sacarle, extraerle el mensaje o las comprensiones, las interpretaciones y sobre todo la trascendencia que tiene este tema en la vida de cada uno de ustedes, en la vida en general de la familia y de todo el conjunto humano, ¿no? Entonces, si alguien quiere hacer un comentario o una pregunta, por favor, aprovechen el espacio.
¿Alguien quiere comentar algo o expresar su punto de vista? A ver, Miguel, por favor, activa tu micrófono y adelante. Bueno, se dice ahí que, bueno, todos tenemos esa capacidad de alguna manera de canalizar, ¿no? Ujú. Sería algún mensaje, no sé, alguna expresión ahí. Pero, ¿cómo puede uno identificar por ejemplo, alguien que canaliza, que esos mensajes sean auténticos, por ejemplo? No Ok. sé, se me ocurre, a lo mejor a mí se me ocurre, es nada más, se me pasó por la cabeza. Yo voy con un medium, quiero hablar, no sé, con un ser que a lo mejor ya partió de aquí, de esta tierra. Pero Ajá. en un momento dado, ¿cómo yo puedo identificar que sí o sea, lo que me está diciendo sí es auténtico? Digo, yo sé que a lo mejor a través de las preguntas que yo le empezara a formular y las respuestas que me diera, pero pues creo que en ese sentido, hasta donde sé, pues sí hay muchos charlatanes, ¿no? Que en un Claro. momento dado, digo, podrían distorsionar esos mensajes o yo tratando de obrar yo de buena fe, y pienso, sí, sí es él, sí es esta persona, sí, ya sabe. En un momento dado, ¿cómo podría uno, pues sí, identificarlos? Esa sería básicamente, bueno, mi Ujú. pregunta. Sí, mira, cuando hay dinero de por medio, ya hay un factor monetario. Algunos canales, algunos mediums tienen la capacidad de sí conectarse con algunos seres del otro lado. Pero la pregunta interesante sería, ¿cuál es el móvil que tengo yo para poder ir con un medium y pagarle y que me permita una conexión con un ser amado, por ejemplo, alguien que haya fallecido? Esa sería como la primera pregunta. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el móvil que tengo para satisfacer un deseo? Segundo punto, o sea, ¿hasta qué punto el canal está suficientemente limpio de cierto interés, digámoslo así, más allá de lo monetario? Por ejemplo, o hasta qué punto está involucrado con eso. En el terreno de lo que yo he investigado, que no es que me haya metido yo al lleno de lleno en esto, me doy cuenta de que cuando se da la canalización, viene del plano de allá más que de acá. O sea, si está en ley, si está en el plan de que pueda alguien de acá recibir consuelo o un mensaje o orientación, de allá arriba se abren las puertas, no de acá abajo. Aunque sé que algunas personas de acá abajo abren las puertas de alguna forma forzadamente. Y sí se les da una respuesta, pero puede entrar en ese terreno. Porque si hay un interés, por ejemplo, si tú vas a canalizar o quieres contactar a tu mamá difunta, porque le quieres preguntar dónde dejó el testamento para que se te quede o qué sé yo, es un ejemplo, ¿no? Perdón, lo estoy usando como un ejemplo. Obviamente ya hay una intención pues del dinero o de la cuestión material. Si, por ejemplo, yo supe el caso de una persona, porque eso sí lo supe y me pareció interesante, de que era un joven que quería, inclusive, se había pegado tanto a la mamá y la mamá falleció y ese joven había estudiado ingeniería mecánica. Cuando fallece su mamá, él lo sufre tanto que llora y estuvo a punto de suicidarse. O sea, estaba en esa intención de que no aguantaba la soledad. Y lo curioso es que una amiga que era receptiva, sin darse cuenta, la amiga fue la que le proyectó un mensaje de su mamá, porque la amiga, sin saber nada de la medium y nada, se le despertó una habilidad que ella no sabía que tenía y habló, por ejemplo, el espíritu de la mamá al hijo que estaba llorando. Y ella lo pudo consolar, pero como si hubiera sido la mamá, sin darse cuenta ella, ¿no? Entonces el muchacho se quedó sorprendidísimo de que eso pasara porque percibió a la mamá en el cuerpo de su amiga, en el abrazo, en los comentarios y en cosas que la amiga no sabía. Y es curioso que el efecto fue positivo para el muchacho. Tanto es así que después de estudiar esa carrera se metió a estudiar medicina, por ejemplo. Entonces yo digo, bueno, ahí fue algo natural, espontáneo, con un beneficio para todos. Por ejemplo, alguien que fallece y deja niños pequeños, obviamente está procurando encarrilarlos o canalizarlos con una, que también tengo el caso de una persona que falleció su mamá y se quedaron dos niños huérfanos y el padre ya no estaba, el padre estaba en la cárcel y esa entidad, que ese espíritu, la madre, buscó la forma de que otra señora los adoptara a esos niños. Y yo vi el caso de que así se dio. Entonces yo digo, bueno, lo más importante es inclusive, cuando ya uno está en estos terrenos, es importante entender los pros y contras e investigar. Por ejemplo, Alan Kardec, yo te lo puedo recomendar. La doctrina de Kardec se me hace muy elevada. La mayoría de las cosas coincido con él,
algunas cosas no tanto, pero son lo menos. Entonces yo dije, bueno, de la doctrina de Kardec yo tomo lo que a mi juicio conscientemente me empata en base a lo que yo percibo, por ejemplo. Entonces yo digo, por ejemplo, de la doctrina espírita, tomo que sí es posible canalizar, si hay mediums, pero por ejemplo creo que el mayor nivel es canalizar a tu yo divino. Eso es lo que yo entiendo. Entonces, ¿cómo saberlo? Es a través de los frutos. Y cuando se genera dinero, el espíritu se va por otro lado. O sea, cuando hay dinero de por medio, la buena intención puede disminuir, aunque sí puede haber personas que tienen esas capacidades y cobran, y sí las hay. Es que creo que tú hay un abanico muy grande. Hay gente que tiene capacidades de ese tipo y da el servicio, como en el caso de Chico Javier o Divaldo Pereira Franco de Brasil, que son, ellos no cobran nada, dan todo el dinero y sirven como mediums, pero medios escribientes, por ejemplo. Y eso me parece bueno. Hay otros que tienen esas capacidades y cobran, y hay otros que no cobran, y hay otros que simplemente tienen otro tipo de capacidades. Entonces, por ahí va la cosa. Entonces, si quieres conocer un poco más, estudia los libros de Allan Kardec, son 4 o 5 libros principales, y ahí empieza uno como a entender cómo se mueven estas cosas, ¿vale? A alguna gente no le gusta el término de que, yo no quiero saber nada de canalización, de mediums, y eso me da miedo. ¿Por qué? Porque a lo mejor antes tuvo alguna experiencia de joven, de niño, y se quedó con miedo. Pero yo digo que el miedo hay que quitárselo, o sea, hay que enfrentar las cosas como son, y el conocimiento no debe tener fronteras, no debe tener barreras, ¿vale? Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar algo? Hola David, ¿me escuchas? Claro, sí te escucho, adelante. Hola, hola a todos. Hola, Un gusto Luis. volverte a ver, David. Igualmente, un gusto verte. De metafísica, me pasaron tu link, el link para esta charla, y no me esperaba encontrarte. Ok. Un gusto y me da gusto verte. Gracias, igualmente. Bienvenido por acá. Sí, muchas gracias. Eso es todo. Gracias. Saludos. Gracias, Luis. Bienvenido. Muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Muy bien. Vamos a continuar entonces la temática para ya cerrar, porque ya estamos por cerrar. La temática les decía que es muy corta, entonces me voy a permitir compartirles la pantalla. Y estábamos en esta parte. El ser humano es un canal de la energía divina. Es que no podría ser de otra forma. O sea, imagínense que un ser humano no sea divino, no proceda de Dios. Entonces, ¿de dónde procede? O sea, ¿de dónde puede venir alguien que no sea de Dios? Todo lo que existe es emanación o es energía proyectada de Dios en un plano más denso, como es el plano material. Pero realmente todo es divino. Un átomo es divino, una molécula, etc. Entonces, la ecología nos enseña que toda forma de vida está interconectada. Por ejemplo, todos somos canalizadores y todos estamos interconectados. ¿Se imaginan ustedes cuando alguien come, cuando alguien toma, por ejemplo, agua, y eso se convierte en huesos, se convierte en tejido, se convierte en uñas, se convierte en cabello, se convierte en un ser humano? Y ya después que dejamos la materia se reintegra a la tierra, nutre a un árbol, a una planta, la tierra con el agua se combinan y forman otra planta, etc. Entonces la pregunta clave es esta: ¿cómo es posible? ¿Bajo qué energía, bajo qué patrones de leyes o principios físicos se puede convertir tierra, agua, aire y sol en un ser humano, por ejemplo? ¿Y bajo qué forma o de qué manera un ser humano puede ser creador de arte? Por ejemplo, ustedes pueden ver una obra de arte, una pintura, una escultura o música, y dicen ustedes, el ser humano no nada más son carne y hueso. El ser humano tiene una chispa, tiene una inteligencia creativa que le permite, a través de sus manos, de su pensamiento, crear obras de arte. Por ejemplo, el ser humano puede imitar la naturaleza, la belleza de una flor. La Mona Lisa, por ejemplo. No sé, el Taj Mahal, por ejemplo, como un templo de una arquitectura maravillosa. La misma pirámide de Chichén Itzá. Por ejemplo, no sé, música hermosa de los clásicos, pinturas extraordinarias de Van Gogh. Dices tú, ¿cómo es posible que simple materia orgánica integrada en un cuerpo y ese cuerpo tenga la capacidad de canalizar la belleza, el arte, la pintura? Entonces, por eso se da el concepto de la creencia en el espíritu, y en el espíritu que tiene capacidad creativa, capacidad de canalizar a Dios mismo.
Entonces, por eso nadie se sienta solo, ni se sienta perdido en el Olimpo, ni se sienta, digámoslo así, limitado, porque realmente no lo estamos. Al estar interconectado, si somos capaces, podemos ir alcanzando la conexión con el centro, con la fuente. Y eso, para eso estamos. O sea, estamos migrando de un plano menor a un plano mucho más alto, que sería como Dios, lo que llamamos Dios. Edgar Cayce le llamaba las energías creativas del universo, del cosmos, o las fuentes, la fuente, por ejemplo. Entonces, no solo de carne y hueso son los seres humanos, somos seres cósmicos, somos entidades cósmicas. La realidad esencial es la energía, somos vibración, decía Nikola Tesla. Somos espíritus inmateriales, que tenemos un cuerpo temporal de materia para poder canalizar físicamente las obras del Padre. Eso es lo que somos. Somos canales de energía divina. Y eso, en ese sentido, todas las enseñanzas, todas las cuestiones místicas convergen en eso, de que somos procedentes de una fuente única. O sea, que somos energía creativa, somos energía inteligente. Entonces, tomamos conciencia del espíritu básicamente a través de la intuición. Al espíritu nadie lo ha visto y algunos perciben, por ejemplo, el cuerpo etérico. En el concepto de Kardec se le llama periespíritu al cuerpo etérico. El perispíritu es un intermedio entre el cuerpo espiritual, el espíritu, y lo que es la materia física. Es como el intermediario, es el periespíritu, así lo definen. Entonces, solo a través de la intuición, a través de la percepción, no de los sentidos, podemos conocer y podemos identificar al espíritu, nuestro propio espíritu y por ende a Dios. Se dice que la meditación y los sueños son elementos, son herramientas, son facultades del ser humano que conducen a tales intuiciones, a tales percepciones. También la imaginación, la capacidad creativa a través de la imaginación, nos permite usarla como una herramienta que debemos cultivar para acrecentar la capacidad de conexión con nuestra fuente, lo que llamamos intuición. Entonces, por ejemplo, algunos de ustedes han tenido experiencias de canalizar una meditación. Se les dice, oigan, piensen que están en un lugar bonito, en una playa, están en un lugar y sienten una energía, y eso es imaginación creativa. Y eso es parte que fundamenta la intuición, que permite la intuición, o sea, que promueve la intuición en el ser humano. Inclusive la psicología y la filosofía actual han llegado a la conclusión parecida a la, por ejemplo, metafísica de Edgar Cayce. Las ciencias cuánticas, la física cuántica, la realidad cuántica y todas las ciencias modernas que ahorita se están de boga, confirman lo que antes eran simples elucubraciones o afirmaciones místicas o simplemente por creencias filosóficas o de fe, creencias religiosas. Entonces estamos viendo que lo que antes era lo misticismo, lo espiritual o espiritualoide o pseudo espiritual, está convergiendo con la ciencia moderna, la medicina, la física cuántica, el concepto de la onda y partícula en el átomo, en que inclusive el observador puede manipular el comportamiento de un átomo y que dos átomos en diferentes puntos del universo pueden comportarse como si fueran hermanos gemelos. Entonces, muchos de los conceptos físicos de Newton ya no son tan físicos, la gravedad, ya la teoría de la relatividad de Albert Einstein, pues habla del concepto del tiempo y del espacio relativo. O sea que inclusive el pasado, presente y futuro pareciera que no existen, para Dios es un solo eterno presente, por ejemplo. Entonces, si nosotros somos capaces de vibrar en una conciencia más alta, podemos aspirar a no estar sujetos a la esclavitud o a las condicionantes del plano dimensional, el plano actual, ¿no? El plano en que vivimos. Entonces somos capaces, inclusive por eso se dan los fenómenos de telepatía, de proyección, digámoslo así, proyección astral, de precognición, que es como el arte de irse hacia adelante, el arte de ir hacia atrás, y etcétera. Entonces empezamos a entrar en un terreno más alto, más profundo, y eso para allá va la cosa, ¿no? Y dice Edgar Cayce, no me creas cuando te digo que eres un espíritu, descúbrelo por ti mismo. Eso lo mismo lo decían los canalizadores. Cuando alguien dice, es que soy el espíritu fulano de tal, pues no me lo creas. Dice, descúbrelo por ti mismo. Es más, tú eres espíritu y no creas que tú eres un alma porque lo dicen todas las religiones del mundo, porque lo dice Jesús, porque lo dijo Cayce o lo dice David. No creas eso. No has de depender de lo que cuentan los místicos al haberlo ellos experimentado. O sea, alguien lo puede decir, Buda lo experimentó, Zoroastro, etcétera. Pero eso sí me sirve como referente.
pero no me debe de bastar, porque lo debo descubrir por mí mismo. Hasta que no haya yo experimentado esa realidad del espíritu por mí mismo, no será más que un solo concepto, una de tantas ideas que van y vienen. Entonces, en este sentido, la enseñanza es así. Cualquier enseñanza que yo aquí se las ofrezco es porque creo que es conveniente y puede estar en un 80, 90 o 95% de acuerdo, pero lo cierto es de que me debe redituar un beneficio y la otra es practicarla. Porque si ustedes saben que la importancia de la intuición y aprender a desarrollar la intuición y no lo hacen, pues esta teoría se queda en mera teoría. Y yo me doy cuenta que el avance del ser humano no está en la teoría. La teoría es buena y es interesante, pero realmente sería una idea de tantas. Entonces sí les conmino a que busquemos la forma de sacarle jugo a esto, de no dejarlo así en el aire. El hecho de aprender que tú también eres un canal del espíritu, o sea, cuando uno concientiza que uno es canal de ese espíritu mayor, del espíritu magno, puede ser un medio para despertar espiritualmente, es decir, para tener la conciencia de que no soy nada más yo, sino que soy alguien importante, alguien valioso que puede canalizar al yo superior, a Dios. Casey afirma que la percepción psíquica más elevada es que Dios habla directamente con los seres humanos. Hace rato, hace tiempo, una de las estudiantes me decía que le daba tristeza que en la enseñanza inclusive del espiritismo venía ahí una frase que decía que los seres humanos somos como una mesa que construyó un carpintero, pero que Dios es alguien aparte y la mesa es otra cosa. Y eso viene inclusive en la enseñanza de Edgar Cayce, de Allan Kardec, creo que en el libro de los espíritus viene ahí. Y yo lo leí y yo dije, chin, pues aquí me está diciendo que Dios me hizo y me votó. Así lo vi. Dios me hizo y como que me dijo, pues tú eres la máquina y yo soy el mero mero. Y eso, pues sí, obviamente dices tú, chin, entonces no tengo mucha conexión con Dios. O sea, soy una simple criatura. Soy una mesa que la hizo el carpintero y el carpintero anda echándose algunas cervezas, ¿no? Es un ejemplo. Es un ejemplo. Perdón por el chiste. Pero bueno, yo a veces tomo las cosas así medias. Se me viene la idea y así la suelto, ¿no? Cuando estoy muy inspirado. Pero lo cierto es que eso dije, bueno, tiene razón. O sea, hasta cierto punto. Estoy revisando la enseñanza de Edgar Cayce, donde Edgar Cayce dice esto. La percepción psíquica más elevada es que Dios habla directamente con los seres humanos, porque Dios está en ellos, porque Dios es en ellos, porque Dios, o sea, la esencia del ser humano es divina, y una chispa de ese Dios, una porción de ese Dios, está y es el propio ser humano. Entonces yo dije, qué interesante. Edgar Cayce dice esto, y esta enseñanza espírita dice el otro. O sea, esta enseñanza me parece buena, hasta en un 90 y tantos %, pero no porque me lo diga lo voy a creer a pie de juntillas. Y esta otra enseñanza me agrada, porque yo no es que me crea Dios ni que me sienta chuchita piloteando, decía antiguamente. Pero lo cierto es que esto me late más, porque yo decía de pequeño, un pollo es del gallo y de la gallina, y tiene la misma naturaleza y se va a convertir en un gallo y una gallina, o un gallo o una gallina, no los dos sexos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, no es que yo me vaya a convertir en Dios, pero creo que va por ahí, porque de la misma naturaleza soy de mi padre y tengo que replicar a mi padre. Entonces yo dije, bueno, yo me inclino por esto. Y si el caso no fuera fuera el otro, no me preocupa mayormente. ¿Por qué? Porque esto me resulta más conveniente para mi comprensión y para mi aceptación. O sea, o sea, como Jesús decía, mi Padre y yo somos uno. Entonces, si Jesús dijo que mi Padre y yo somos uno, y Él dijo, ustedes son como yo, son mis hermanos, pues yo me subo al camión también. Entonces yo digo, bueno, o sea, mi Padre y yo somos uno. Yo también lo digo, yo muchas veces lo digo. Mi Padre y yo somos uno. ¿Por qué? Porque este es el concepto fundamental. La percepción psíquica, digamos, la capacidad mayor a nivel del alma, porque la psique es el alma, es la más elevada, es la comprensión de que Dios habla directamente con los seres humanos, conmigo, y que no necesito intermediarios, no necesito intérpretes para entender el mensaje, el lenguaje de Dios. Y entonces Él está aquí y yo estoy con Él, porque cuando Él y yo somos uno, y yo así lo digo. Y digo, sería lo que sea, pero yo me gusta decirlo así. Para mí esa es la verdad. Ahora, una verdad menor
que me rebaja de eso, simplemente para mí ya no cae. Por ejemplo, hay unas personas que dicen que Dios es muy alto y ellos se sienten pecadores y se sienten como gusanitos ahí en la tierra. Y ellos viven así, o sea, ellos sienten que Dios es alguien como inclusive malo o que les causa injusticia, lo que sea. Pero yo mi comprensión no la voy a bajar a algo menor a la que ya he llegado. Si acaso la voy a subir. O sea, ya lo que gané y lo que yo mismo entiendo que es la verdad, pues me está funcionando y me sirve para mi tranquilidad y mi salud mental y espiritual. Entonces, esa sería como la forma en que yo manejo. Puedo ser convenenciero, no me importa. ¿Por qué? Porque ya me di cuenta que otros querían traducirme a ese Dios. Otros me querían vender la religiones católica, por ejemplo, era la intermediaria, el sacerdote o el obispo, quien sea, se hacía el intermediario. Es más, le tenías que decir sus pecados a ese sacerdote o a ese ministro, entendiéndolo de que él era el medio para poderme conectar y pedir perdón a Dios y recibir el perdón. Pero con esta comprensión no hay necesidad, ya no necesito eso. Entonces, finalmente, ¿qué es canalizar? Canalizar es conducir, es llevar, es transmitir. Hay muchas formas de canalización, le llaman inspiración, profecía, ministerio. Canalizar, hay muchas formas, dependiendo de dónde lo vea uno. El ser humano es la fuente de transmisión psíquica y espiritual. Todos somos canalizadores, somos canales, pues somos manifestación de la energía divina y procedemos de ella. La cuestión es, ¿qué quiere usted canalizar y con qué fin? O sea, ok, si somos canales de la energía creativa, la pregunta es, ¿qué voy a canalizar y cuál es mi propósito? ¿Voy a canalizar una mentira con un propósito lucrativo o ya estoy distorsionando mi canal, estoy ensuciándolo? Entonces, por eso el maestro decía, el ideal mayor es canalizar al yo superior, canalizar a Dios. Y dice aquí, para rematar, canalizar no se limita a que otro espíritu hable por un medium inconsciente que cambie de voz, cosa que lo vemos en las películas o en algún lugar, que es lo que se ve. El medium empieza a hablar ronco y es una mujer, empieza a hablar ronco y dice otras cosas y nada que ver con uno, con el propio individuo, quizás. Pero esto va más allá, canalizar. Dice, un canal es un medio de transmisión, recibe una información y la pasa. Lo que interesa realmente es si se trata de un canal constructivo, positivo, benéfico. Canalizamos cuando se nos ocurre una idea que puede ayudar y comunicarla a otra persona que la necesita para salir de un problema, por ejemplo. Canalizamos cuando consolamos a una persona conocida o a un desconocido, cuando lo abrazamos. Las señoras, las amas de casa, las madres canalizan el amor de Dios y la intención de Dios al hacer la comida para sus hijos, para sus familiares. Cuando hacemos eso, somos canales del amor infinito. Por eso se dice que canalizar no es tan complicado ni tan difícil. Canalizamos con la voz, canalizamos con los actos, canalizamos con los pensamientos. Entonces, ¿a quién estás canalizando tú? O sea, estás canalizando a Dios, la energía. Y si estás haciendo mal, estás canalizando la energía distorsionada por ti. Por ejemplo, el odio como tal no existe, el miedo no existe. O sea, todo ello que pareciera que existe tiene un cariz diferente. Es decir, estamos usando la energía, canalizándola o tiñéndola de algo que no es su naturaleza real. Digamos, por eso se dice que todo lo que es falso, todo lo que es ilusorio, todo lo que no es bueno, no es real. No es real en el sentido auténtico de la palabra. Tiene una existencia temporal. Entonces nosotros somos canalizadores, pero también tenemos la potestad de traductores, transductores, es decir, calificadores de la energía. Entonces, fíjense aquí, muy interesante. El simple hecho de poder ayudar a alguien, ya estás canalizando el amor profundo, el amor alto. Y aquí hay una imagen, ¿no? De este muchacho que está apoyando a estos chicos enfermos. Y dice aquí, el canalizador recibe algo que sin él los demás no verían. Lo transforma para hacerlo transmisible, evidente. Por ejemplo, nosotros hacemos visibles nuestros pensamientos y motivaciones, las exteriorizamos, les damos forma. O sea, un pensamiento y una motivación no tiene forma, no tiene estructura, pero un pensamiento y una motivación las hacemos visibles, las manifestamos al canalizarlas de una u otra forma. Por ejemplo, podemos experimentar nuestro amor por una persona en forma de buenos sentimientos.
Sin embargo, cuando canalizamos, esos sentimientos se pueden manifestar de forma muy concreta, por ejemplo, ayudando a superar un problema. Esto es un refuerzo de lo anterior, pero es así. O sea, tenemos un poder divino, o sea, tenemos un poder creativo, somos dioses en miniatura, pero somos dioses, o sea, aquí nadie nos lo va a bajar porque nuestra naturaleza es divina y estamos canalizando de manera pura, de manera transparente la energía del Creador cuando actuamos en bien, en amor, en paz, en confianza. Cuando usamos la energía para canalizar otra cosa, la estamos distorsionando, le estamos dando un cariz diferente. El canalizador aporta una información que no forma parte de sus conocimientos o experiencias propias. Es que aquí hay dos formas. La canalización normal es cuando la hacemos de una manera natural, cuando expresamos el amor en la familia, a los amigos, cuando estamos haciendo obras de bien. Ese es el poder de canalizar de todos los seres humanos en general. Cuando ya entramos en un terreno de mayor interiorización de ese poder de canalizar, de esa fuente, a través de la meditación, a través de la oración, a través de la creatividad, a través del amor, porque ese es el elemento más potente, es el elemento base, el elemento primario. Cuando entramos en ese nivel, empezamos a darnos cuenta, al principio no, de que empezamos a canalizar a algo superior a nosotros, algo superior a nuestros pensamientos, nuestra forma de ver la realidad. Inclusive, empezamos a canalizar una conciencia mayor, que le llamo yo la conciencia crística, o la conciencia del yo soy, del yo superior. En ese sentido, el canalizador va a aportar una información que no forma parte de sus conocimientos o experiencias conscientes, externas y propias. Los mensajes que recibe el canalizador pueden proceder de un espíritu separado del cuerpo, de Dios mismo, de un ángel o de las plantas o animales, o sepa Dios de quién, de una entidad. Pero puede tratarse de una intuición o mensajes de sabiduría, o sea, podemos ser como oráculos de conocimiento. Podemos a través de esa receptividad y atención y devoción y amor que tengamos a la fuente, a Dios, a Jesús, a Buda, a alguien superior, ser instrumentos para que otras, digamos, facetas que representan y son Dios puedan manifestarse a través de nosotros. Puede tratarse de intuición o mensajes de sabiduría que nos pueden dar una revelación, o sea, un conocimiento del futuro, del pasado, de nuestra propia realidad, pero desde una conciencia más alta, más elevada, más sublime. Entonces el canalizador transmitirá lo recibido por vía oral, hablando, por escrito, escribiendo, realizando un dibujo o a través de cualquier otro medio artístico donde vamos a plasmar ese mensaje, vamos a darle forma a través de una acción, mediante alguna labor comunitaria o por medio de una sonrisa, simplemente. El canalizador puede estar dormido, puede estar en trance, puede estar meditando o puede estar despierto mientras tiene lugar la canalización. En ese sentido, no hay necesidad de perderse y estar que lo tomen a uno como si fuera un muñeco parlante. En el caso, por ejemplo, aquí pongo un ejemplo de Benjamín Solari Parravicini. Él es el profeta argentino que tenía la capacidad de canalizar, por aquí tengo una imagen de él, canalizar psicografía, a través de la psicografía, que es el arte de dibujar y escribir, escribía unos textos y hacía dibujos. Él era artista y parece ser que él tuvo un contacto con hermanos mayores, con extraterrestres, y se le despertó una facultad, que la facultad de poder percibir posibles realidades futuras y poderlas plasmar. Él, por ejemplo, en esa época escribió, por ejemplo, acerca de Fidel Castro y lo dibujó como el hombre barbudo que incendia las Antillas, por ejemplo, era una psicografía. Y la dibujó y dibujó un hombre barbudo antes de que Fidel Castro estuviera en el escenario político mundial. Por ejemplo, también él profetizó, o más que profetizar, canalizó el mensaje de lo que percibió de la caída de las Torres Gemelas hace más de 30, 40 años, o sea, antes de que eso pasara. Entonces, eso es una forma de canalizar conscientemente a través del arte, a través de los dibujos, a través de la escritura. Y no necesariamente estaba perdido y dormido. Él canalizaba de manera natural. Entonces, canalizar inconscientemente otro espíritu fue una modalidad que Keise usó muy poco, lo que les decía. También fue un medium y un inspirador estando despierto. Existen tantos tipos de canalización como de individuos.
O sea, hay muchas maneras de canalizar. Podemos elegir las formas que queremos perfeccionar. Tenemos la capacidad de perfeccionar nuestras formas de canalizar. En lugar de canalizar sin ser conscientes de lo que hacemos, podemos desempeñar un papel más dinámico y creativo. Al hacerlo, asumimos lo que nos corresponde por nacimiento. La misión que tenemos en esta vida, llegar a ser un canal de bendiciones y beneficios para los demás. Entonces, esta es la charla. Ya el tema que vamos a tocar en la próxima sesión es el capítulo 2, escucha tu intuición, el canal de tu ángel de la guarda. Ese es el tema que vamos a tocar la próxima sesión y como ven, pues aquí se está haciendo un resumen, pero se está enfatizando con ejemplos y inclusive me permito con mi propia experiencia y lo poco que sé o lo mediano que sé, pues compartirlo para que ustedes lo trabajen y tampoco lo crean todo, sino que se lo pongan a trabajar. Entonces, ese sería como el resumen de todo esto. Si tiene alguien que comentar esta segunda parte, por favor, hable ahorita o hable para la otra sesión, pero es importante este tema. Creo que es el tema más relevante de todos, que todos los temas son bonitos, interesantes, pero ya una vez conociendo la sombra, el arquetipo de la sombra, ya empieza uno a trabajar y obviamente se empiezan a desempolvar cosas. Pero, por ejemplo, yo me doy cuenta que sí, cada vez capto más al mi yo superior y me doy cuenta las veces que no lo escuché, porque lo escuchaba pero no hacía caso. Y sí me fue como en feria. Y hay veces me va como en feria, pero cada vez menos. La feria dura poco tiempo. Eso sería el punto, ¿no? Entonces, por favor, ¿alguien quiere compartir, comentar? A ver, doctora Luz, adelante. Por favor, encienda su micrófono. Ajá. Adelante. Oye, David, fíjate que a mí a ver, tú dame una sugerencia. Cuando estábamos en el curso anterior, se nos proporcionó un libro donde podíamos revisar con kinesiología y cómo estaban las emociones cubiertas, cubriendo nuestro corazón. Yo lo trabajé mucho tiempo y después empecé a trabajarlo con familiares, con amigos y ahora con pacientes cuando la homeopatía o la terapia se estancan, entonces se hace la evaluación de la emoción y a partir de la kinesiología con su mano y encomendado a un ser superior, el que ellos escojan o que yo escoja, se hacen cosas muy lindas, se trabaja, bueno, trabajo a veces asuntos infantiles o asuntos heredados o asuntos de vidas. Sí. Y se nota el cambio en la vida. A mí personalmente he tenido cambios importantes. ¿Esto Okay. es una forma de canalizar o esto? Sí, sí, de hecho todo lo que hacemos, sobre todo cuando, bueno, canalizar lo estamos haciendo en todo momento. O sea, somos canales, somos instrumentos, estamos canalizando inclusive al mover las manos, ya estamos siendo canales de la energía creativa y estamos direccionando la energía de la forma física. O sea, ahorita estamos canalizando unas ideas que fueron de otros, pero que finalmente están y están plasmadas en el libro. Yo tomé la iniciativa, ustedes están también compartiendo y estamos canalizando un deseo de Dios o de algo superior o de nuestros guías, nuestros ángeles guardianes. Pero cuando alguien se dedica a apoyar de una manera, puedes estar cobrando como médico, homeópata, lo que sea, pero hay un sentido de trascender y de querer realmente curar o sanar o ayudarle a la otra persona, empezamos a hacer canales de otras entidades más allá de nosotros. Entonces empiezan a integrarse, pueden ser entidades espirituales, seres desencarnados, médicos homeópatas que ven contigo como alguien que puede ser el canal porque a través de ti puedan ellos aplicar sus conocimientos. Entonces empieza a haber como mayor aglomeración de seres que se sirven de ti, de tus pensamientos, de tu capacidad receptiva y de tu buena intención de querer ayudar al otro. Entonces estamos siendo doblemente canales, por decirlo así. Se da el caso que inclusive alguna técnica que a lo mejor puede ser que no la conozcas del todo, te avientas a esa labor de ayudar y de pretender ayudar y recibes mucha asistencia inconsciente. Recibes intuición, recibes corazonadas, recibes coincidencias que te permiten dar el servicio al otro. Porque inclusive la misma palabra, la misma oración de pedir ayuda al otro, aunque no seas médico ni nada, tiene un poder tremendo. O sea, la oración comunitaria. Entonces, ciertamente que sí. Por eso se dice
que el que más sirve, más le sirven. Y el que más sirve, más merece ser servido, pero se vuelve uno con el Padre. O sea, empiezas a actuar ya como un canal de mayor resonancia, de mayor vibración, mayor capacidad de canalizar la energía del Padre pura y con la intención de Dios. Te vuelves la voluntad de Dios en acción. O sea, el mismo Jesús lo hacía. O sea, el mismo Jesús decía, quiero ayudar a mis hermanos. Y había cosas que parecían imposibles, pero se le abrían las puertas, buscaba la forma y obviamente él iba hasta el sacrificio, iba hasta el extremo de dar su vida por los demás. Entonces eso era como un canal, pero abiertísimo y potentísimo. Decían que abarcaba varios kilómetros su propia aura del maestro, el aura curativa, ¿no? Entonces tiene que haber una recepción. Si el otro se bloqueaba, ciertamente que no pasaba. O sea, había un impedimento del receptor, pero el canal era potentísimo, ¿no? Era muy bueno. Fíjate, hace como unos 15 años, tenía mucho trabajo en ese tiempo, mucho. Y en una ocasión ya eran como las 10 de la noche, ya atendí como 23 pacientes. Y que llega un señor muy enfermo al final. Yo ya no podía humanamente, ya no tenía fuerza, ya mi cabeza estaba en blanco. Y a la hora que lo escucho, digo, yo ya no sé qué dar, ya ni en la computadora sé qué hacer. Y entonces ese día me encomendé y le dije a Dios, si tú me lo mandaste es porque tú vas a hacer algo por él. ¿Qué tengo que hacer? Y se me vino un medicamento que no manejo. Le pregunté a mi secretario, ya tengo este medicamento. Todavía le dije a Dios, ¿estás seguro? Pues ese era el que se me aparecía en la intuición. Se lo di y el Señor se curó. Y era un medicamento que yo sí lo tenía, pero no lo manejaba. A partir de ahí en adelante, trabajo, pero siempre cedo a Dios en la consulta y lo que sigue, que él bueno, él haga lo que tiene que hacer y yo cobro. Sí, todos Sí, los no, casos. no, y está bien, está bien. En todos los casos, y ahora doy muchísimo servicio social y no cobro nada o cobro mínimamente el material, porque pues con la pandemia se ha dado mucho y entonces ha sido mi oportunidad de servir. Y me gratifica mucho. El servicio es algo que llena mucho mi corazón. Más Claro, que inclusive muchas de las cosas que tienes pendiente o que tenemos pendientes, de cosas que no se han reparado a través de esa intención y de esa acción de servir, se nos es compensado. Es como si tuviéramos una balanza. Entonces, no siempre las personas que sirven están de la mejor forma, o están en paz, en armonía, tienen riqueza, tienen el amor de su vida. Es lo menos. ¿Por qué? Porque hay situaciones que hay que saldar. Y la forma de saldar, aunque no te vaya bien ahorita, es hacer tu mayor esfuerzo de servir a otros que están necesitados y que tú puedes aportar. Tú puedes ser un canal de bendiciones para ellos, ¿no? Entonces, eso tiene doble mérito. Por ejemplo, se sabe, y yo digo, lo estudié, lo escuché, que una persona que tiene mediuminidad o mediumnidad, que es la capacidad de que un espíritu pueda hablar a través del individuo, con fines positivos, en el espiritismo lo manejan, en el espiritismo de Kardec, lo cierto es de que es posible que esa persona tenga tantas deudas que una forma de ayudar al prójimo es a través de ese canal, de ese medio. O sea, no significa una persona que tiene mediunidad que sea como alguien súper elevado y mejor que los demás. Es un ser humano como cualquier otro. Y todos tenemos unas cualidades o dones. Todos tenemos facultades para canalizar. Unos a través de la escritura, a través de la voz, a través de la educación, a través del consuelo, a través de múltiples formas. Entonces, pues ese es el trabajo, ¿no? Muy bien. A mí en constelaciones familiares, de repente yo me sentía así como, bueno, tocadita de chuchita piloteando, como dices. Y entonces me decían, las deudas antiguas tuyas y de tu sistema son las que está restaurando. Y yo decía, ahora sí, pues sí. Sí, es así, es así. Por eso es mejor, como dicen por ahí, calladito me veo más bonito. Hago mi trabajo, hago la obra de bien sin que lo sepa mi mano derecha, lo que hace la izquierda, y consagrar todo a Dios. Ese sería el camino. O sea, lo mejor es, mira, Dios, tú, úsame, yo soy tu instrumento, y yo no, a mí no, o sea, es más, me estás dando la oportunidad de pagar deudas. O sea, y lo que venga sea bueno, o sea, lo que se dé de esto, lo pongo en tus manos. Y es una manera muy práctica de no sentirse chuchita piloteando y no sentirse como, dicen por ahí, Juan Camaney o alguien que se cree, no sé, alguien súper especial. Entonces, hay que rebajar el orgullo y mantenerlo a tope. O sea, decir, ¿sabes qué? Tú aquí vienes a apoyar. Y lo que puedas hacer es Dios el que está actuando a través de ti.
Tu único, digamos, mérito que tienes es que aceptas y te dejas conducir, aportas, das tu parte. Eso sería el punto, ¿vale? Muy bien, doctora, gracias. ¿Alguien más? ¿Ya para cerrar? Bueno. Bueno, probando. Muy bien, si no hay nadie más, yo les agradezco. Esta sesión se va a grabar así tal cual. La voy a subir. Les pido, por favor, traten de difundirla, de replicarla, si les pareció adecuado. Traten de ponerle like ahí cuando salga en YouTube, para que dicen que entre más likes tenga, más se pueda promocionar por parte del canal de YouTube. Y la otra es, pues vamos trabajando, vamos con la segunda parte, que está muy buena, que tiene que ver con el ángel guardián o el ángel de la guarda, y obviamente vamos a complementarlo con información que me ha llegado de otras vías y que me parece muy buena. Poco a poco la idea es aprender a cultivar la intuición. O sea, la idea es que ustedes sean canales, y yo, o sea, todos, capaces de poder aspirar a tener un contacto con la sabiduría mayor a la nuestra, y que seamos capaces de resolver nuestros problemas como nunca antes lo habíamos hecho. En la medida que seamos capaces de canalizar al yo superior y podamos vibrar con él, en esa medida se van a abrir los canales. Es como si que los canales empiezan a limpiar, y al rato va a correr mucha agua fluida, mucha agua con un gran cauce, y va a ser para beneficio de los demás, obviamente de uno, pero sirviendo a los demás se sirve uno mismo, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a cerrar el día de hoy. Vamos a hacer un tratamiento, una oración por el día de hoy, que es el día de la prevención del suicidio. Me dicen que hay muchos jóvenes, por ejemplo en Sudamérica, en Brasil, que se han suicidado, se están suicidando mucho. Obviamente en México también hay jóvenes, y ya hay problemas que hasta niños ya están entrando en esa vibración, y obviamente algunos adultos que pasaron las 1001 por el COVID y situaciones muy delicadas. Entonces vamos a hacer un tratamiento para ayudar en lo posible con la oración, y que esta energía sirva a los seres superiores para que puedan hacer algo más que simple oración. Digo, si podemos hacer algo más, hay que hacerlo, ¿no? Entonces vamos a cerrar el día de hoy. Vamos a aquietar nuestros cuerpos, nuestros vehículos. Vamos a respirar en 2 o 3 ocasiones, de manera profunda, centrando la atención en el corazón. Agradecemos en primera instancia la capacidad que nos da Dios de ser canales a su servicio, y le pedimos que nos ayude a ser canales puros y perfectos, para que las bendiciones que Él tiene y quiere manifestar a los demás se manifiesten a través nuestro, que seamos canales humildes, silenciosos, mansos y humildes de corazón, para proyectar esa luz a aquellos que lo necesitan. Pedimos en especial a las entidades superiores, a los espíritus buenos, que asistan a nuestros hermanos que están en la tentación, en la idea del suicidio, para que esa idea se les quite y se les borre de sus mentes, para que puedan valorar la confianza, tengan confianza en algo superior, en Dios, en Jesús, en un espíritu mayor que les pueda dar la luz que necesitan para salir de esa oscuridad, de ese túnel de oscuridad. Invocamos la asistencia de los espíritus buenos para que asistan a aquellos hermanos nuestros que tomaron la decisión equivocada de suicidarse en los planos espirituales. Pedimos a la Madre María, como una entidad que cuida y protege en particular a los suicidas, para que les dé cobijo, les dé el aliento que necesitan y cure sus corazones y apacigüe sus mentes. Gracias, y que así sea. Gracias. Bueno, pues gracias. Estamos en contacto y nos vemos para la próxima sesión. Gracias por su participación. Buenas noches. Adiós, David. Un abrazo a todos. Gracias, un abrazo. Gracias, David. Un abrazo. Gracias. Bendiciones. para Adiós, todos. buenas noches. Gracias, igualmente. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Gracias.